Mi nombre es Blanca Insunza y voy a hablar sobre la historia natural de la enfermedad de cáncer de pulmón. Existen muchas causas por las que podemos padecer cáncer de pulmón. Iniciaremos con los agentes químicos del humo del cigarro. Como sabemos, el cigarro contiene diversas sustancias que son dañinas para nuestra salud. Sin embargo, las sustancias más cancerígenas son el arsénico, que es utilizado como veneno para ratas, el butano, utilizado como gas de estufas y encendedores, y el cadmio, que se utiliza en las baterías. Entre las sustancias más cancerígenas que tenemos de la contaminación atmosférica están el benceno, el diésel y el plomo. El benceno se utiliza para la fabricación de plásticos, explosivos y colorantes. El diésel es combustible en calefacción y en motores diésel, y el plomo tiene diversos usos. Puede ser cubierta para cables, insecticidas, explosivos, esmaltes para vidrio y cerámica. El humo o quema de leña también genera sustancias cancerígenas, como el benzopireno, que se produce durante la combustión. Algunos alimentos pueden contener esta sustancia, como café, pescado y carne. Las dioxinas se producen a partir de la combustión y devienen contaminantes ambientales persistentes. Se encuentran en el medio ambiente y en productos de origen animal. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se encuentran en el petróleo, el carbón y en depósitos de alquitrán, y también como productos de la utilización de combustibles, ya sean fósiles o biomasa, y han sido identificados como carcinógenos, mutágenos y teratógenos. Además de estos agentes químicos, existen otros como el dióxido de carbono, níquel, cromo, uranio, radón y asbesto que contribuyen a padecer la enfermedad. Y además existen otros agentes, como los físicos y los biológicos. El físico puede ser la radiación y el biológico se refiere a la predisposición genética del individuo. Para que el ser humano, que es el huésped, pueda contraer o padecer esta enfermedad, se requieren de diferentes factores, llamados no modificables o modificables. Entre los no modificables se encuentran las personas mayores de 50 años de edad y las mujeres, ya que son más susceptibles por la predisposición genética. Los factores modificables encontramos que el hombre es más frecuente tener esta enfermedad, ya sea por su ocupación, ya que pueden ser obreros, mineros, pintores, o por el hábito de fumar más que las mujeres, es decir, ser un fumador activo. Otros factores modificables pueden ser exponerse al humo del cigarro o fumador pasivo, y las mujeres que cocinan con leña, sobre todo en zonas rurales, o con estufas de masa tradicionales. En relación al ambiente, los lugares con riesgo para padecer cáncer de pulmón son las ciudades con alto nivel de dióxido de carbono, las fábricas textiles, carpinterías y minas, ya que hay mucha exposición de las sustancias mencionadas anteriormente, los lugares que son frecuentados por fumadores y los hogares donde cocinan con leña. Con respecto a la contaminación atmosférica, provoca cada año 3.7 millones de defunciones prematuras en el mundo. Si se reduce, puede disminuir la morbilidad de algunas enfermedades, como accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y asma. De acuerdo con la encuesta global de tabaquismo en adultos México 2015, entre los adultos mayores de 15 años, el 16.4%, es decir, 14.3 millones, fuma actualmente tabaco. El 25.2% de ese 16.4% corresponde a hombres y el 8.2% corresponde a mujeres. En promedio, los fumadores fuman 7.7 cigarros por día y el gasto promedio mensual de cigarros fue de 297.2 pesos mexicanos. Los lugares públicos con mayor prevalencia de exposición al humo de tabaco
fueron los bares, los restaurantes, los transportes públicos, las escuelas, los trabajos y en el hogar. Y los 3 estados con mayor prevalencia de consumo de tabaco son Coahuila, Nuevo León y Ciudad de México. A la derecha se puede ver una tabla de fumadores y no fumadores según el sexo de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, donde se dio a conocer la prevalencia del consumo de dichas sustancias. Los resultados arrojaron que 14.9 millones de mexicanos son fumadores actuales, de los cuales 5.4 millones fuman diariamente y 94 millones fuman de manera ocasional. La edad promedio de inicio de consumo de tabaco diario en México es de 21 años en la mujer y de 18.8 años en hombres. El cáncer de pulmón es el crecimiento normal y desordenado de las células del epitelio broncopulmonar. Para que se desarrolle esta enfermedad, entran en juego diferentes mecanismos, ya sean del agente o del huésped. En los mecanismos patógenos del agente tenemos que la inhalación, que es nuestra vía de entrada, de las sustancias cancerígenas, incapacitan los cilios para poder expulsar las toxinas. Esto hace que el epitelio cilíndrico de recubrimiento sea sustituido por epitelio cilíndrico escamoso, metaplásico. Las sustancias entran en contacto con la célula del pulmón de manera que comienzan a multiplicarse sin control, formando un tumor. Y la falta de adherencia de las células tumorales hace que se diseminen por vía linfática y hemática. Esto llevaría a una metástasis del cáncer a otras regiones del cuerpo, es decir, a tener un cáncer invasivo o diseminado. A la derecha se muestra una imagen de las fases del cáncer de pulmón. Primero tenemos el epitelio cilíndrico de recubrimiento del pulmón sano. Después una displasia o la proliferación celular que puede ser reversible todavía. El estadio 1 del cáncer es un tumor menor de 3 centímetros. No se ha extendido a ganglios linfáticos ni a otros órganos. El estadio 2, el tumor se ha extendido a los ganglios linfáticos más cercanos al tumor, por ejemplo, en la raíz del mismo pulmón. En el estadio 3, el tumor se ha extendido a ganglios linfáticos alejados del tumor o ha invadido otros tejidos no pulmonares cercanos, por ejemplo, vasos del espacio entre los dos pulmones, el corazón o el esófago. En el estadio 4, el tumor ha producido metástasis en otros órganos del cuerpo. Los más frecuentes: cerebro, huesos, glándulas suprarrenales, pulmón opuesto e hígado. Antes de que se disemine el cáncer, ocurre la antracosis pulmonar o antracosis del trabajador del carbón, haciendo referencia a los mineros, que son los que se exponen más al carbón. La antracosis produce una coloración negra de la mucosa bronquial. Esto sucede cuando la mácula de carbón inhalada excede la cantidad que pueden remover los macrófagos y el aclaramiento ciliar. Se retiene por un tiempo prolongado pólvulos bronquiolos terminales y los fibroblastos producen fibras de reticulina alrededor de la colección de polvo o mácula, lo que la hace crecer, debilitando la pared del bronquiolo y causando un enfisema centrolobulillar o centroacinar, que se extiende periféricamente y se destruye el tejido pulmonar. Entre los mecanismos defensivos del huésped tenemos que la respuesta inmune inespecífica está dada por los macrófagos, la respuesta inmune específica está dada por los linfocitos. Primero, las células presentadoras de antígeno reconocen e ingieren a las células tumorales. Después, con ayuda de las células TCD4, activan a las células
TCD8, diferenciándose en células T tumorales específicas. Y esto hace que puedan reconocerlas a las células tumorales destruyéndolas. Sin embargo, el tumor puede evadir la respuesta inmune del huésped, ya sea mutando genes del MHC o genes necesarios para el procesamiento de antígeno, haciendo que la célula T no pueda reconocerla, o produciendo proteínas inmunosupresivas, inhibiendo la activación de las células T. Se estima que para que el cáncer sea diagnosticado debe tener un tamaño mayor a 1 centímetro y mayor a 1 gramo, ya que antes de eso no es detectable. Además, la persona no presenta síntomas hasta que el peso del tumor es mayor a 1 kilogramo y puede no presentar síntomas por 10 a 20 años. Debido al periodo prolongado de incubación, al inicio los pacientes son asintomáticos. Sin embargo, cuando se presentan síntomas, son inespecíficos y sistémicos. Pueden ser anorexia, fatiga o debilidad, pérdida de peso, fiebre o pérdida del apetito. Desafortunadamente, cuando los síntomas ya son característicos o específicos de la enfermedad, el cáncer está en un estado avanzado. Los síntomas que se presentan pueden ser tos con expectoración y sangre que no desaparece y empeora con el tiempo, dolor constante en el pecho por inflamación de la pleura, falta de aire, silbidos al respirar o ronquera, problemas repetidos por neumonía o bronquitis, inflamación del cuello y la cara, disfonía por afectación del nervio laríngeo recurrente izquierdo, síndrome de vena cava superior que se produce por obstrucción de la vena cava superior por el mismo tumor o por trombosis tumoral de la misma, y disfagia por compresión del esófago por parte de los nódulos linfáticos mediastinales agrandados o por invasión directa del tumor. Cuando el cáncer no es detectado a tiempo, existen complicaciones como metástasis a otros órganos del cuerpo. Las secuelas que se pueden presentar son manifestaciones extratorácicas secundarias a metástasis a distancia en el momento de su valoración, como agrandamiento de ganglios linfáticos supraclaviculares y cervicales anteriores, dolor óseo, metástasis intracraneal y metástasis a médula espinal. También existen manifestaciones hepáticas y de lesión adrenal. Los pacientes con cáncer de pulmón mueren por hemoptisis debido a la erosión de un vaso de gran calibre en la mayoría de los casos, o por otra complicación debido al mal estado del paciente. A continuación se muestran cuestionarios de consumo de tabaco. La primera persona tuvo una calificación de 1 punto. Esto quiere decir que no es dependiente y que no tiene riesgos de ser adicta al tabaco. La segunda persona tuvo una calificación de 6 puntos. Esto significa que sí es dependiente del tabaco y en riesgo empieza a tener problemas, por lo que tendríamos que dar consejería y educación sobre el tabaquismo. Tendríamos que hablarle sobre los beneficios de dejar de fumar o sobre las complicaciones que puede tener si no lo deja, como lo es el cáncer de pulmón. La tercera persona tuvo una calificación de 8 puntos, es dependiente al tabaco y tiene un riesgo alto, por lo que se sugiere referir a terapia y grupos de autoayuda. En el primer nivel de prevención, la promoción a la salud serían intervenciones basadas en la escuela y en la comunidad, orientadas a reducir
la exposición al humo de tabaco, campañas con mensajes breves y recurrentes contra el tabaquismo, impuestos altos al tabaco, destinar lugares únicamente para fumadores, una alimentación con muchas frutas y verduras, disminuyendo el consumo de grasas y ejercicio mínimo de 30 minutos diarios. En la protección específica sería reducir, ya sea en el trabajo o en el hogar, el contacto con las sustancias cancerígenas, por ejemplo, con cubrebocas especiales, sobre todo en los trabajos donde te puedes exponer más a estas sustancias, y también evitar lugares que no sean libres de humo. Respecto a la promoción de la salud, en la Ley General para el Control del Tabaco, Título segundo. Comercio, distribución, venta y suministro de los productos del tabaco. Capítulo único. Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones. 1. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores. 2. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco que acredite su mayoría de edad con la identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior. En el título tercero, sobre los productos del tabaco, en el capítulo 1, empaquetado y etiquetado, artículo 18. En los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de conformidad con lo establecido en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestran los efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco. En el capítulo 3, Consumo y protección contra la exposición al humo de tabaco, artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior. Artículo 27. En lugares con acceso al público o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, podrán existir zonas exclusivamente para fumar. Artículo 29. En todos los espacios 100% libres de humo o de tabaco y en las zonas exclusivamente para fumar, se colocarán en un lugar visible letreros que indiquen claramente su naturaleza, debiéndose incluir un número telefónico para las denuncias por incumplimiento a esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones. En el título séptimo de las sanciones, capítulo único, artículo 48, se sancionará con multa de hasta 100 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley. De 1.000 hasta 4.000 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate el incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 16, 27 y 28 de esta ley, y de 4.000 hasta 10.000 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate el incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 y 32 de esta ley. En el segundo nivel de prevención, el diagnóstico precoz no es fácil, ya que las primeras etapas no presentan síntomas y se descubre accidentalmente como resultado de exámenes realizados para otras afecciones médicas. Algunos indicadores de sospecha para iniciar la detección precoz sería el historial familiar de cáncer pulmonar en un familiar con parentesco de primer grado, historia de enfermedad pulmonar previa como tuberculosis pulmonar o insuficiencia pulmonar obstructiva crónica, pacientes con factores de riesgo y que presenten síntomas respiratorios sin causa aparente, pacientes con un índice tabáquico igual o mayores
a 30 cajetillas por año con una edad entre 55 y 74 años. El diagnóstico precoz se hace a través de radiografías, biopsias, tomografías y broncoscopías. El tratamiento oportuno dependerá del lugar en el que se encuentre el cáncer y qué tan avanzado esté. El tratamiento puede ser con cirugía, fármacos, radioterapia o quimioterapia. En el tercer nivel de prevención se hacen exámenes médicos para seguimiento, TACs, exámenes de sangre y broncoscopías, para checar si se diseminó el cáncer, exámenes óseos, radiografías y resonancias en cerebro, ya que es el principal lugar a donde podría diseminarse. Nutrimental, dieta para mantener un peso bajo para poder reducir la fatiga, rehabilitación, dejar de fumar, espirometrías, quimioterapias y o radioterapias, ejercicios leves como caminar de 15 a 20 minutos al día para ir recobrando la funcionalidad pulmonar, psicológicos, terapia debido al miedo a que el cáncer regrese, deprimidos al sentirse solos, no lograr en sí adaptarse de nuevo a su antiguo estilo de vida, y si es incurable, solo mantener al paciente libre de síntomas o al menos reducirlos.